BS Grupo me ha invitado a exponer los temas de este curso online de geometalurgia de 36 horas, que es el segundo año que trabajamos juntos con BS Grupo, ante el interés que despierta en la comunidad de profesionales de geología y de metalurgistas, tanto en el Perú el año pasado, Ecuador y Colombia. Esta es una presentación breve en que voy a mencionar algunos temas que tienen que ver con los contenidos del curso, desde una perspectiva del desafío, qué significa procurar cruzar ciertas fronteras profesionales, tanto para los geólogos que están en su ámbito de acción y de competencias y de desarrollo y de aporte al negocio, como lo que es planificación o planeamiento de producción minero y metalurgia. En organizaciones maduras, los temas de geometalurgia son transversales incluso a las áreas de comercialización de los productos respecto de sus especificaciones técnicas. Entonces, hemos dado el nombre que ustedes tienen frente a ustedes en este momento, construyendo modelos de valor, y lo que queremos mencionar hoy, lo que quiero comentarles hoy día, básicamente son una lista de las variables, los parámetros, los índices, versus lo que son propiedades. Ya en geología hablamos de propiedades del material y en metalurgia hablamos de índices, porque son propiedades que no dependen solo del mineral, sino también de otros aspectos como los equipos instalados y la forma de operar. Y ahí se establecen diferencias importantes entre lo que son propiedades e índices. Les traigo un pequeño ejemplo de modelamiento de datos para entender cuáles son los propósitos de definir dominios espaciales para lo que es geometalurgia respecto de su potencial aporte para la selección de datos, selección de muestras para pruebas metalúrgicas en etapas tempranas de desarrollo de proyectos. Entonces, con esa pequeña introducción, en este curso podremos ver definiciones más formales de cuál es el rol, el quehacer y las distintas visiones de la geometalurgia. Es una palabra que está circulando en nuestra comunidad con mucha fuerza en los últimos 10 años y con otros esfuerzos más tímidos los 10 años anteriores, tal vez llamada de otra forma, mineralurgia o geominero-metalurgia, o incluso de otras formas en algunas comunidades. Así es que, para entrar en materia, les muestro ya de lleno. Fíjense que estamos acostumbrados en el ámbito de la geología a hablar de leyes o tenores y de otros parámetros que obtenemos y que son propios del material. Y estas propiedades nosotros las obtenemos o caracterizamos el mineral respecto a estas propiedades, y estas propiedades no cambian si el mineral está in situ o no está in situ. En otras palabras, son inherentes al material. Tal vez la clasificación del tipo de roca dependa del geólogo, pero esta clasificación, cual sea la que ocupemos, de Streckheisen u otras, los tipos de alteración, sea cual sea el modelo que ocupemos, las zonas mineralizadas, en fin, el contenido de ciertos minerales particulares, la frecuencia de fracturas, son propiedades del material, del mineral, RQD, respecto de cómo éste se encuentra en el terreno, respecto de que son propiedades intrínsecas. En otras palabras, con geólogos, sin geólogos, con minas, sin minas, estas propiedades son propias del material, valga la redundancia. Sin embargo, en la columna derecha tenemos índices que son resultados de pruebas metalúrgicas. Y les he destacado ahí, en la columna izquierda, en azul, la frecuencia de fracturas y el RQD. Que dentro de ese listado de propiedades geológicas del mineral, que no son todas por supuesto, les he destacado en azul lo que podría relacionarse a la dureza del material. Y aquí de inmediato abrimos una conversación muy interesante entre lo que es geología y metalurgia, porque la dureza para la geología no significa lo mismo que para la metalurgia. Entonces,
entonces los estándares, las convenciones del lenguaje que podemos ocupar para describir propiedades del material, en el caso geológico, e índices o comportamiento del material. Me explico más. Para la geología, nosotros hablamos de dureza, y no está en la lista, pero podría estar como el resultado de impacto de un martillo de Smith, por ejemplo, como el resultado de la prueba de rebote, como resultado de la prueba de compresión uniaxial simple, UCS, por ejemplo. Esas pruebas, en comparación con los resultados de pruebas metalúrgicas, no entregan la misma información. Y en la columna derecha he destacado 4 pruebas, también en azul, que tienen que ver con procesos de reducción de tamaño. La primera es la prueba de Bond. Hay otras más de Bond. La prueba de Bond de bolas o Bond de barras es una prueba tradicional. Se hace típicamente cuando se quiere caracterizar la respuesta del material ante un proceso de molienda de bolas para reducir su tamaño. La segunda prueba, que es una prueba también de molienda, pero para molinos SAG, es una prueba de dureza, como la anterior, pero se hace en otro tipo de equipo. Entonces ya tengo 2 pruebas, ambas de dureza y ambas para caracterizar molienda. Sin embargo, se realizan en molinos distintos y representan procesos de reducción de tamaño distintos. Por ejemplo, la prueba SGI para molienda autógena o semiautógena pretende caracterizar la ruptura por impacto y la ruptura por abrasión, fundamentalmente. Sin embargo, la prueba de Bond se hace persiguiendo otros propósitos. De manera equivalente, la prueba de impacto JK o SMC, las pruebas de molinos de alta presión HPGR, persiguen otros temas, otros propósitos, de caracterización. Y todas ellas, las 4, no entregan una propiedad del material. Por ejemplo, la prueba de Bond, según la malla de corte de la prueba, sea 65, sea 100, 150, que es la malla con la cual se tamiza el producto después de cada ciclo, que se hace, que es un ciclo a un cierto tiempo, que permite después generar un tamizaje y medir la masa retenida y la masa pasante. La prueba de Bond va a reportar el consumo específico de energía en kilowatt-horas por tonelada, pero depende de esa malla de corte. La prueba de SGI es una prueba estandarizada también, pero según la dureza del mineral, los tiempos de la prueba pueden variar. La prueba de impacto JK es una prueba laboriosa que pretende ser estandarizada y pretende caracterizar una función de ruptura de la roca. Las pruebas de HPGR, de molinos de alta presión, pueden hacerse de molinos de distintos tamaños. Entonces, ¿cuál es el estándar para hablar de dureza? Bueno, ese es el desafío que existe para unir, para vincular nuestras 2 conversaciones, la conversación sobre propiedades, que es más bien geológica, y la conversación metalúrgica, que tiene que ver con respuesta a un proceso. Ese desafío, créanme, no es trivial de resolver, trivial de enfrentar. Requiere compromiso de los profesionales de distintas competencias y requiere una gran voluntad por querer entenderse, por querer comunicarse, por querer hablar un idioma común, por querer sumar esfuerzos. El quehacer de geología, cuando hablamos de geometalurgia, no termina en entregar una bolsa o una bandeja con una cierta cantidad de muestras para que los colegas de metalurgia, los ingenieros metalurgistas, tomen estas pruebas, estas muestras, y las sometan a cierta cantidad de pruebas. Depende también de la caracterización que haga la geología, cuánto va a ayudar a la definición de qué pruebas realizar y bajo qué estándares, ya que estas pruebas pueden cambiar. Hay una lista ahí de otras variables, todas ellas van a ser cubiertas en este curso en detalle. Cada una de las pruebas del lado derecho las vamos a discutir, vamos a explicar cómo se hacen, cuál es el estándar para realizarlas, etc. Y respecto de las izquierdas vamos a definir cuáles son sus enlaces con las pruebas metalúrgicas. Cómo abrir esa conversación. Sobre lo que es flotación, de igual forma. Siempre va a querer saber el metalurgista, aunque no haya, por ejemplo, ensayos de difracción de rayos X, siempre va a querer saber si hay o no hay arcillas. Y la palabra arcillas tiene 2 acepciones. Posiblemente para todos los geólogos, la palabra arcillas refleje una clasificación de los filosilicatos para un grupo específico, filosilicatos hidratados.
en capas. Sin embargo, para los metalurgistas, cuando hablamos de arcillas, cuando se habla de arcillas, es más bien una referencia a un tamaño de material. Entonces, hay un desafío de hablar el mismo idioma, de ser específicos. Las pruebas de flotación, cuando hablamos de recuperación, la recuperación no es una propiedad. No es una propiedad. Va a depender de los reactivos que se ocupen, va a depender del tipo de equipos, del volumen de aire, etc. De igual forma con otras pruebas que hay aquí en esta lista. Pruebas de flotación en columna, los ciclos abiertos y cerrados, si son flotación intensiva como flash en celdas de contacto, y respecto de lo que es la hidrometalurgia también, concentración de ácido, ya, tasa de riego, cantidad de regadores sobre una pila, etcétera, etcétera. Todos desafíos muy importantes. Entonces, una vez que un programa metalúrgico es conducido y se genera esta información, ¿cómo puede ocuparse? Pues bien, colegas, la pregunta es que debe hacerse uno con anterioridad es tal vez tanto o más importante. ¿Cómo elijo? ¿Cómo selecciono estas muestras para las pruebas metalúrgicas? Si no tengo ningún resultado, si tengo un proyecto de exploración que avanzó, que se permitió delinear un cuerpo mineral de buen tamaño, tiene buen recurso in situ, este recurso se clasificó y llega la hora de realizar alguna prueba metalúrgica, ¿cómo la elijo? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué hago? Digamos que es un yacimiento de oro y con muchas arcillas y con sulfuros. ¿Cómo elijo esas muestras? Digamos que es un polimetálico que tiene cobre, plomo, zinc, por ejemplo, y que está zonado, y las leyes son bastante irregulares para uno de los elementos, para el otro no tanto. ¿Cómo selecciono las muestras? ¿Cuál es la presunción de qué proceso metalúrgico voy a ocupar, si ni siquiera he hecho una prueba? Y nuestro siguiente tema tiene que ver justamente con eso. ¿Cuáles son los objetivos que persigue realizar una definición de dominios para que se pueda realizar de mejor forma el proceso de selección de muestras para pruebas metalúrgicas? Ustedes tienen para comenzar bases de datos con mucha información geológica, típicamente geofísica, química, y no necesariamente metalurgia en un comienzo, sino que posteriormente, ¿ya? A veces estas bases de datos tienen desafíos que deben resolverse incluso antes de que se haga la selección de muestras. Entonces hay un desafío ahí de entender estos lenguajes para poder avanzar. Entonces, por ejemplo, yo voy a caracterizar típicamente qué variables, leyes u otras, y típicamente voy a usar herramientas estadísticas estándar, como por ejemplo los análisis univariados, ¿ya? Y en este caso estamos viendo un ejemplo particular para el cual existen histogramas que están representando esto y un diagrama de caja para representar la variabilidad del material, ¿ya? ¿Qué otras maneras tengo yo de ver la data? Bueno, yo puedo conducir estadísticas bivariadas y ahí estoy mirando leyes o tenores en las dos columnas y la correlación que existe entre ellas. Entonces ya de partida ustedes podrían ver que la última variable de la columna o del eje vertical se correlaciona muy bien con la antepenúltima, el vanadio con el titanio. ¿Qué me dice eso? Bueno, hay cosas que yo puedo hacer si en mi proyecto yo tengo interés en estos dos elementos. Y algo me puede decir para la selección de muestras, esa correlación, porque puedo independizarme de una de las dos variables y usar solamente la otra como un indicador, típicamente en la exploración, cuando estamos viendo vectorización. Sin embargo, si no hay relaciones univariadas o bivariadas para agrupar estas variables, podemos realizar un análisis multivariado. En otras palabras, si yo quiero definir un dominio desde el cual sacar muestras para dureza, ¿qué puedo ocupar? Podría ocupar las leyes de los elementos que forman los tectosilicatos, presumiendo que esa información podría ayudarme, la información textural de la roca, y podría usar otras cosas. En el ejemplo presentar, hoy día, veremos la identificación de los controles del oro, ¿ya? Y en este proyecto se realizó una definición de dominios mediante la técnica de los conglomerados o clústeres. Y conglomerados en términos matemáticos, no en términos estadísticos, no en términos geológicos, ¿ya? Clústeres como o agrupamiento, o grupos, ¿ya?
Se puede hacer una búsqueda para disminuir el problema o reducir la cantidad de variables por medio de un análisis factorial, por componentes principales, por ejemplo. Se ha usado, y no es nuevo, se ha usado para clasificar las leyes, pero hoy día tenemos otras maneras de hacerlo, o esta manera es complementaria. Para las variables metalúrgicas es un camino, una variante, una opción muy positiva y de mucho valor, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos buscar medidas directas de la variabilidad y correlacionar las variables. Entonces vamos a construir una matriz de componentes principales desde la cual se pueden extraer variables particulares para generar los clomomelados. Estos clústeres o agrupaciones, ¿por qué me sirven? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, explicar la ley de oro y en base a la ley de oro o el tenor del oro, explicar la potencial recuperación metalúrgica por cianuración, porque no tengo ninguna otra variable, es totalmente válido usar la ley de oro. Pero si además de la ley tengo otras variables de control, por ejemplo el contenido de arcillas, que yo sé que van a impedir o desmejorar la permeabilidad, es válido ocuparlas. Si tengo minerales con elementos que sean consumidores del reactivo o cianicidas, es válido ocuparlo en el análisis multivariado. Recuerden, no tengo ninguna prueba metalúrgica antes de este análisis y estoy tratando de definir dominios en el espacio desde los cuales yo pueda seleccionar muestras para pruebas metalúrgicas, sabiendo que estos dominios son hasta cierto grado excluyentes respecto del desempeño metalúrgico esperado. Entonces, la técnica de realizar un test de hipótesis para caracterizar el porcentaje de variabilidad que logra explicarse al reducir la dimensión de los datos, ¿ya? Y en este caso, las medidas de tipo KMO fueron las ocupadas en el ejemplo y posteriormente a ella se ocupa la matriz de componentes principales, PCA, ¿ya? Donde no hay relación entre las variables, se sabe que es la identidad o los valores cercanos a 1. Y los cercanos a 0 indican que sí hay, ¿ya? Estos resultados permiten confiar que en un análisis de este tipo es útil para reducir la dimensión de las variables. ¿Qué significa reducir la dimensión? Que yo del conjunto completo de variables con las que parto para explicar el comportamiento de una de ellas, del archivo completo, yo lo reduzco a una cantidad menor que pueda manejar, con la cual pueda trabajar. Y en nuestro ejemplo, la lista de elementos de la columna contiene leyes, fíjense, oro, plata, bario, bismuto, etcétera, hasta casi 2/3 de la tabla, donde hay vanadio. Luego, hay 3 variables que dicen alt, ¿ya? Que es la intensidad de la alteración, el tipo, diseminado, intenso o típica. Luego hay una variable que se llama laboratorio, ¿ya? Luego hay otras variables de leyes, en fin. Y en esta matriz yo busco valores altos de correlación con los cuales poder trabajar. Entonces, esta matriz entrega valores entre -1 y 1. Por ejemplo, el 1 está relacionado con el titanio vanadio. Eso lo identificamos antes en el bivariado. Aquí se repite y es esperable. El componente 2 reúne variables que poseen más poblaciones. Y el componente 3 relaciona variables oro, cobre, potasio y sodio. Es interesante porque el potasio y el sodio se pueden correlacionar a la alteración de la roca, descriptor geológico, propiamente tal. El oro y el cobre están mencionados. El K por alteración potásica, generalmente por la ley de oro, aumenta, y el sodio asociado probablemente a la presencia de albita, presente también en zona de alteración potásica. Entonces veo yo alguna correlación con este análisis matemático, numérico, con lo que es puramente geológico. Y el componente 4, veo yo en él lo que es el sodio y el potasio relacionado con el tipo, ocurrencia e intensidad de la alteración. Vean allí cuáles son los números. Punto 71 en el componente 4, punto 84 y punto 82. Son valores altos, ¿ya? Y veo ahí el tipo de alteración, la intensidad, perdón. El resto no son relevantes, ya que lo componen una sola variable, o simplemente no tienen relación, por ser muy cercanos al valor 0. Entonces yo puedo con esto seleccionar algunas variables, ¿ya? Y dentro de la población total, los grupos que yo elegí con esta técnica, no les doy detalles, pero es una técnica validada matemática y estadísticamente y que persigue un punto de partida. Después ustedes tienen que encontrar justificación para que exista continuidad espacial de estos grupos. Y es lo que perseguimos, porque después desde esa continuidad espacial
sabremos construir los dominios dentro de los cuales podremos tomar muestras para nuestras pruebas metalúrgicas. Entonces, el ejemplo realizado es un ejemplo real y concreto de un yacimiento de oro. En este yacimiento, y después de este análisis, encontramos 5 dominios. ¿5 dominios de qué? Bueno, donde el oro se comporta de manera diferente en un dominio de otro. ¿Por qué me sirve? Porque voy a presumir que el comportamiento metalúrgico en este caso, ante ausencia de ninguna prueba metalúrgica existente, ese comportamiento lo puedo relacionar a la definición de estos grupos a través del oro, porque tengo alteración también para definirlo y otras variables. Entonces, uno por uno vean la continuidad de este grupo 1. Es bastante buena y hay muy poquitos grupos aislados o sin continuidad que seguramente su existencia está definida por poca perforación. ¿Ya? En este grupo tengo esa ley promedio de oro, esa ley promedio de cobre, de azufre, ese tipo de alteración, y es el 11% de la data. Así se ve, fíjense, es un grupo que está bastante superficial, hay un control estratigráfico claramente, se ve en el volumen de la derecha, y luego en profundidad, seguramente los resultados que se ven ahí son función de la perforación solamente, por lo tanto no son de gran relevancia, pero encima sí yo veo continuidad. Así que ese es un resultado interesante. ¿Qué oportunidades yo tengo? Y esto es un ejemplo, por supuesto, donde no entraremos en detalle. La definición es somera, y permítanme que lo haga de esa forma, pero yo con ese volumen que les he mostrado, tengo continuidad espacial modelada, y podría yo ir a buscar muestras dentro de aquel volumen, que es un dominio. Lo mismo se hizo para el resto de los dominios, recuerden que son 5, yo solamente les estoy mostrando uno. ¿Ya? Los 4 siguientes también se persigue encontrar si existe o no continuidad espacial para poder definir la selección de muestras dentro de cada uno de ellos y posteriormente realizar pruebas metalúrgicas cuyos resultados se presume serán distintos. ¿Ya? Si yo trabajo con la visión de geometalurgia, espero poder procesar grandes volúmenes de data de todo tipo, no solamente numérica. Yo quiero poder, a través, por ejemplo, del análisis de clústeres, de árboles de decisión, procesar data de tipo categórica, por ejemplo, resultados de mapeo, intensidad alta, baja, media, con datos de leyes, ¿ya? Y juntar ese tipo de información, y hay ciertos análisis matemáticos que lo permiten. Quiero tener un soporte directo para identificar los controles. ¿De qué? Del resultado metalúrgico esperado. Quiero investigar rápidamente la continuidad espacial. Quiero analizar variables continuas con categóricas, como decía recién. Por ejemplo, leyes con alteración. Quiero tener un enfoque flexible para agregar variables nuevas y ratificar o refinar esta definición que estoy haciendo. ¿Ya? Y puedo hacerlo desde la exploración incluso hasta operaciones. ¿Ya? Entonces esto se puede hacer no solamente para los temas metalúrgicos. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan nuestra primera lámina, dijimos que queríamos hacer el valor para la minería y queríamos realizar una comparación entre los datos metalúrgicos y geológicos y abrir esta conversación sobre el gran desafío que existe en las comunicaciones, la definición de estándares para que hablemos de dureza y sea un lenguaje común entre geología y metalurgia, que no sea de división, no sea de distracción, que no permita divergencias en el lenguaje, el tema de las arcillas o el uso de las arcillas. En fin, esos temas son nuestros desafíos, esos son los temas que nos convocan y yo hoy día les he mostrado en términos muy someros y muy breves muchas oportunidades que van a emanar de este curso. Vamos a hablar también, por supuesto, de los procesos. ¿Cuál es el proceso industrial de molienda, el proceso industrial de flotación? Aspectos de muestreo. Voy a mostrarles resultados reales de análisis mineralógico, una definición o vamos a enunciar cuál es el estado del arte, qué equipos son los que actualmente se ocupan y muchos otros temas que van a ser de su interés. Vamos a mezclar o alternar dentro del curso referencias teóricas a lo que es la historia del desarrollo de la geometalurgia, de la metalurgia también, propiamente tal, con casos de estudio, casos reales y prácticos que a mí me han tocado trabajarlos y cuyos datos tengo disponibles para compartir con ustedes. Y también vamos a ver pronósticos de producción y formas de usar la información. Desafíos, ejemplos de prácticas que no son las mejores,
identificación de las oportunidades de mejoramiento de esas prácticas, ejemplos de muy buenas prácticas, etcétera. Entonces vamos a tener un taller, un curso que mezcla resultados reales, casos de estudio, con la fundamentación teórica y por supuesto dentro del estilo que yo espero seguir, todas las posibilidades para que ustedes participen activamente durante cada taller y también con con algo de las tareas y de los trabajos que yo les encomiendo cuando participan de este curso. Así que por hoy, colegas, solamente para estos comentarios y estas láminas para abrir la puerta y compartir con ustedes el interés que a mí en lo personal me genera, el entusiasmo que me genera este tema a partir del cual he desarrollado gran parte de mi carrera. Así es que por hoy día les comparto eso